Bien, esta semana estamos llegando a la finalización del curso, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el sílabo de la asignatura, tenemos el capítulo 18, los signos de puntuación, lo que corresponde exactamente a la semana 18ª. Por esta razón, entonces, ¿no? El Centro Preuniversitario, ¿no?, cumple con desarrollar el último capítulo, ¿no?, que es muy importante. Algunos le atribuyen poca importancia debido a que no han reflexionado acerca del rol que cumplen los signos de puntuación. Los signos de puntuación son muy importantes en los textos porque gracias a ellos los autores nos transmiten sus mensajes y los lectores podemos realizar la interpretación adecuadamente. No se trata entonces de que los autores colocan los signos de puntuación sin sentido o que los individuos cuando escriben colocan signos de puntuación simplemente para mostrar que están empleando dichos signos. Lo adecuado es entender entonces que los signos de puntuación deben ser empleados de manera reflexiva, es decir, se usan los signos de puntuación por razones determinadas, ¿no? No me estoy refiriendo a cuestiones estilísticas, ¿no?, a redacciones sofisticadas, ¿no?, muy especializadas, no. Me refiero a los usos básicos de los signos de puntuación. Ese es un aspecto. El otro aspecto importante es que no se trata de un capítulo más, de un capítulo aislado del resto del curso, sino al contrario, porque precisamente su desarrollo al final de la asignatura nos permite comprender que luego de haber revisado los diferentes componentes o niveles de la gramática, ¿no?, es posible tener una comprensión más adecuada del uso de los signos de puntuación. Además, si hablamos de signos de puntuación, estamos hablando de que los empleamos en las unidades sintácticas, frases, oraciones. Si hemos entendido bien lo que es la sintaxis, si hemos comprendido en qué consisten las oraciones, tanto en sus aspectos sintácticos como semánticos, nos será pues más fácil entender por qué se colocan los signos de puntuación. De este modo, entonces, pasaré a considerar los signos de puntuación más usuales. En el caso del punto, seguramente han leído, han escuchado que el punto, bueno, se usa en los textos, ¿no?, de acuerdo a lo que se quiere expresar. De allí es que se ha establecido que el punto puede ser de tres tipos: punto y seguido, punto y aparte, punto final. Si consideramos un texto con varios párrafos, nos daremos cuenta que precisamente en él hay oraciones, y si nosotros cerramos un párrafo, entonces diremos que aquí marca el fin del párrafo.
Y en el caso del punto y seguido, separa oraciones dentro del párrafo. Y como el nombre lo indica, para el punto final, ¿no?, este marca el fin del texto. Podemos entonces desarrollar un párrafo, ¿no?, expresando alguna idea, ¿no?, y separar las oraciones mediante puntos. Y cuando cambiamos a otro párrafo, ya enfocamos el tema desde otra perspectiva, y toda vez que tengamos la separación entre párrafo y párrafo, colocaremos punto y aparte. En el caso de la coma, la coma tiene correspondencia con una pausa que hacemos, ¿no?, al hablar, y por supuesto que la utilizamos en la escritura para marcar esas pausas, esas separaciones. Uno de los usos es que separa el vocativo. El vocativo, que es una frase nominal que designa a quién va dirigido el mensaje. Este vocativo podría estar al inicio, en posición intermedia o en posición final. Si digo Daniel, lee este libro, entonces el vocativo está al inicio, pero podría muy bien decir, lee este libro, Daniel. O también en posición intermedia, Daniel, lee este libro diciendo, lee, Daniel, este libro, ¿no? Son tres posibilidades entonces. Pero otras veces podemos referirnos a una frase apositiva o aposición, tal como se ha revisado anteriormente, en una frase nominal compleja. Uno de los modificadores indirectos es la aposición. Si la oración fuera, Julio el portero vive en Chosica, vemos que la frase nominal Julio el portero es compleja con su núcleo, Julio, y la aposición o frase apositiva del portero, la cual debe ser separada entre comas. Otras veces podemos tener elementos que han sido desplazados por hipérbato. Cada lengua tiene un orden de constituyentes. Nuestra lengua tiene un orden básico que es de sujeto, verbo y complementos. Eso significa que el sujeto encabeza la oración y a continuación van los otros elementos, pero puede darse el caso que el escritor prefiera colocar algún complemento o algunos complementos al inicio de la oración, lo que significa que se ha producido un hipérbato. El hipérbato es la alteración
del orden normal, del orden básico, de constituyente de la oración. Por ejemplo, si digo, ayer en este estadio, nuestro equipo de fútbol obtuvo una victoria. Aquí podemos ver que el sujeto de la oración es nuestro equipo de fútbol, pero no está al inicio. Ayer y en este estadio, ¿no?, que son precisamente complementos que deberían estar después del verbo, han sido ubicados al inicio de la oración. Este es un caso de hipérbato. Otras veces podemos suprimir un elemento, generalmente un verbo, para colocar en su lugar una coma. Que sustituye un verbo omitido. David es filósofo. Punto y coma. Juan, literato. En este caso, la coma pospuesta a Juan está sustituyendo al verbo ser. Podría ser cualquier otro verbo, dependiendo de la oración. Tenemos otros casos. Separa intercalaciones. Por ejemplo, te pido, por favor, que me escuches. Juan, de un momento a otro, empezó a gritar. Un uso bastante frecuente es el que consiste en separar elementos de una enumeración. Estos elementos de la enumeración son análogos. Esto significa que cumplen una misma función, pertenecen a la misma categoría. Los elementos podrían ser frases nominales, frases adjetivas, frases preposicionales, frases adverbiales, etc. Por ejemplo, Víctor lee cuentos, poemas, ensayos. Platero, pequeño, peludo, suave. Señalé al inicio que hay una relación muy marcada entre el tema de la gramática, sobre todo de la sintaxis, y de la puntuación, porque si no, no se explicaría de otro modo por qué el tema de la puntuación
debe ser revisado al final y no antes de estudiar la sintaxis. El hecho de haber estudiado la sintaxis, ¿no?, con antelación nos favorece, porque de ese modo podemos comprender mejor el empleo de los signos de puntuación. Bien, por eso es que tomaré en cuenta algunos casos, de puntuación. Por ejemplo, hemos revisado que la coma es empleada en oraciones compuestas por coordinación yuxtapuesta. Proposiciones coordinadas yuxtapuestas. Por ejemplo, Hugo canta, baila, declama. Podemos observar que esta oración compuesta tiene 3 proposiciones y que cada proposición tiene verbo y que las proposiciones están separadas por comas, no hay nexos. Pero otras veces las proposiciones coordinadas tienen nexo. En el tema de la coordinación, vimos que hay casos de coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, etc. En varias de esas clases de coordinación conjuntiva es pertinente utilizar coma. Por ejemplo, si digo, ese joven no trabaja, sino estudia, podemos observar que la coma está separando las proposiciones, ¿no?, 2 proposiciones coordinadas con nexo. Ya trabajo, ya descanso, igualmente otro tipo de proposiciones coordinadas, conjuntivas, en este caso distributivas. Podría ser también una coordinación explicativa. Ese joven es muy glotón. Es decir, come demasiado. Aquí podemos reconocer claramente que la sintaxis está presente porque se está hablando de oraciones compuestas, se está hablando de proposiciones coordinadas en las que es necesario utilizar coma. Pero también al estudiar la oración vimos que hay oraciones compuestas por subordinación adjetiva, en las que las proposiciones pueden ser especificativas y explicativas. Las especificativas que no aparecen entre comas y las explicativas que sí van entre comas. Por lo tanto, aquí anotaré que separa proposiciones subordinadas adjetivas explicativas, las cuales no son restrictivas. Ejemplo: Julio Ramón Ribeiro
quien radicó en París, es autor de varios cuentos. Ahí podemos reconocer la proposición subordinada, adjetiva, explicativa, quien radicó en París. También, siguiendo con la correlación entre sintaxis y puntuación, podemos ver que hay proposiciones subordinadas adverbiales. Podemos encontrarlas al inicio de oración y después de la principal. ¿Qué pasa si la proposición subordinada está antes de la principal? En ese caso es conveniente utilizar coma. Entonces separa proposiciones subordinadas adverbiales antepuestas a la proposición principal. Ya que no iré. Podemos reconocer en esta oración que la proposición subordinada está al inicio, a diferencia si fuera pospuesta. También hemos reconocido en el caso de la oración compuesta por subordinación sustantiva que hay casos en que la subordinada asume la función de OD, ¿no? Entonces, si ubicamos la proposición subordinada sustantiva en función de OD, antepuesta precisamente a la proposición principal. Es una opción, porque en este caso hay dos posibilidades. Una de ellas es que se coloque: mañana iré al cine, dijo Luis. Esa es una posibilidad. Pero también se podría decir: Luis dijo, mañana iré al cine. O también, otra opción sería: mañana iré al cine, dijo Luis. Estos son algunos usos de la coma. Podríamos agregar lo siguiente, como acertadamente lo muestra la RAE, cuando se refiere a que hay casos en que se coloca coma cuando aparece la conjunción y. El ejemplo es el siguiente.
podría parecer raro para alguien que está acostumbrado a usar la conjunción y, ¿no?, en una enumeración donde no cabe colocar la coma antes de y. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un enunciado como este? Pagó el traje, el bolso y los zapatos. Y salió de la tienda. ¿Cuál es la explicación para colocar coma antes de y? Bueno, aquí basta hacer un razonamiento sencillo. Aquí hay dos proposiciones coordinadas. Una que expresa la idea de pagar el traje, el bolso y los zapatos, y otra la de salió de la tienda. Por lo tanto, las proposiciones están enlazando dos proposiciones, es decir, y no está uniendo el último elemento de la numeración con el verbo salió. Eso, como muy bien lo señala aquí el manual de ortografía de la RAE, ¿no?, dice, aquí separa entonces, ¿no?, separa la proposición de otra anterior, de otra proposición anterior. Entonces aquí la conjunción y final no está uniendo los zapatos con salió de la tienda, sino está enlazando con la última proposición con la primera. También se señala acertadamente que es un error colocar coma entre el sujeto y el verbo, algo que puede permitir entender esto cuando decimos Juan escribió un cuento. Si el sujeto es Juan y el verbo escribió, no cabe poner coma diciendo Juan, coma, escribió un cuento, ¿no? A diferencia si fuera un vocativo, ¿no? Juan, escribiré un cuento, ahí sí es pertinente, ¿no? Otro de los signos, el punto y coma. Sabiendo que las oraciones compuestas pueden ser coordinadas con nexo o conjuntivas y sin nexo o yuxtapuestas, podemos aplicar a dichas oraciones el empleo de este signo de puntuación. Uno entonces que separa proposiciones coordinadas yuxtapuestas. Rafael escribió una carta, punto y coma, César, un cuento. Vemos que el punto y coma está separando aquí las dos proposiciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre si construimos una oración donde hay dos proposiciones y una de ellas, o en todo caso, entre ellas aparece un conector? A esas oraciones las denominaremos compuestas con proposiciones coordinadas conjuntivas. Un ejemplo de
empleo de este signo de puntuación se da si decimos señor, su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios. Sin embargo, no logró convencer. Aquí podemos observar entonces que siendo la oración de mayor extensión, ¿no?, es conveniente colocar allí punto y coma. O también podría ser este caso. En una oración como la muchacha, gozosa, corría hacia su casa. Sus padres acababan de llegar. La proposición primera termina en casa y la segunda comienza en sus padres y no hay nexo entre ellas, ¿no? Entonces ahí tenemos una yuxtaposición a diferencia del otro caso donde tenemos un nexo. El nexo, sin embargo.
Como cuarto signo de puntuación, tenemos los dos puntos y puedo señalar algunos usos bastante frecuentes, como por ejemplo, que se emplean antes de una cita textual, antes de las citas textuales. César Vallejo dijo: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Ahí podemos ver que está precisamente este signo antes de la cita textual, antes de las palabras de César Vallejo. Otro de los usos es en los documentos jurídicos administrativos. En expresiones como solicita, dictamina, hace constar, resuelve y otras. Por supuesto, estas no son las únicas, ¿no? Pero como muestra. Otro caso es antes de expresiones de causa, efecto, resumen, verificación, explicación, conclusión. Por ejemplo, el niño no irá al colegio, está enfermo. En este caso, la oración tiene la causa al final, pero podría ser que se invierta para decir: el niño está enfermo, dos puntos, no irá al colegio, es decir, la consecuencia. O también otras ideas como las que he señalado aquí en la pizarra. Por ejemplo, varios vecinos monopolizaron la reunión con problemas particulares. No llegaron a ponerse de acuerdo.
Otro uso que también podemos destacar para este signo de puntuación es que puede ser empleado antes y después de una enumeración. Por ejemplo, tres son mis autores favoritos. Borges, Azorín y Vallejo. La numeración está al final, pero podría estar antes. Las características de una buena alimentación. También podemos encontrar un uso complementario cuando incluimos el denominado vocativo. Sabemos que el vocativo es la función que asume una frase nominal que designa a quién va dirigido el mensaje. Entonces, cuando tenemos vocativo, podemos colocar después de los dos puntos, ya sea en las cartas, discursos, arengas y otro tipo de mensajes. Por ejemplo, querido tío, te escribo esta carta. Tenemos ahí un vocativo. Puede ser en un discurso, señores, ciudadanos, etc. Esto lo podemos aquí reconocer, ¿no?, en el manual de la RAE. Otros signos de puntuación que también podemos emplear es el guión. Algunos autores confunden, no es que confundan, sino denominan, ¿no?, guión tanto a la raya como al guión, pero otros más bien distinguen. El guión es una raya o una línea, ¿no?, de menor longitud que la raya. ¿Cuáles son sus usos? Entonces aquí podemos separar sílabas. Cuando realizamos el silabeo ortográfico, decimos, por ejemplo, teórico, y para eso usamos el guión. En el tema de la morfología, más grande el problema es esto. Más oye. Ahí. Podemos separar morfemas, ¿no?
Cuando una palabra tiene varios morfemas, entonces podemos decir niños u otra palabra, tenemos los morfemas. También podemos separar fechas. (1990, 1995). Igualmente, podemos separar elementos de las palabras compuestas. Las palabras compuestas pueden tener o no guión. En el caso de que tuvieran dos o más elementos, ¿no? Decimos, por ejemplo, curso teórico práctico. Los elementos están separados mediante guión. Otro signo también empleado es la raya. La diferencia entre raya y guión es que la raya tiene una mayor longitud. Entre los usos de este signo está el hecho de separar intercalaciones, expresiones explicativas, aclaratorias, incidentales. Por ejemplo, la raya separa la parte intercalada. Pero no es el único uso. También, si nos referimos a los diálogos, ¿no? En los diálogos intervienen los personajes y para marcar la intervención de cada uno de ellos podemos emplear este signo. Por ejemplo, ¿qué has hecho ayer? La respuesta del interlocutor es nada en especial.
Otras veces separa comentarios, ¿no?, del autor. Como se señala en el manual de ortografía de la RAE, dice, para introducir o encerrar los comentarios o precisiones del narrador. Estos comentarios, estas apreciaciones o precisiones tienen que ver con las intervenciones de los personajes. Algunas veces lo que ha dicho el personaje puede estar totalmente antes o distribuido. En una oración como espero que todo salga bien, dijo Sofía. Con gesto ilusionado. O esta otra oración. La raya está separando aquí lo que comenta, lo que dice el narrador. Lo que ha dicho el personaje, en este caso, está distribuido antes y después del comentario del narrador. Otro de los signos que también podemos emplear es el de los paréntesis. Con respecto a este signo, podemos señalar que su importancia radica en que nos permite precisamente separar, ¿no?, encerrar datos, ¿no?, separa datos, intercala datos.
Estos datos pueden ser nombres de autores, pueden ser fechas, lugares, etc. Por ejemplo, mi tío radica en Caracas. Y entre paréntesis el nombre del país. Podría ser una fecha, un año. El año en que Colón descubrió América. Y aquí se coloca el año 1492. Coincide con el de la publicación. De la gramática de Antonio de Nebrija. De Antonio de Nebrija. Podría ser el autor de un libro, podría ser el título o el significado de una sigla. Otro de los usos de los paréntesis tiene que ver con la intercalación, ¿no?, con la interrupción del discurso, del enunciado, con alguna aclaración o expresión incidental, ¿no? Entonces ahí podemos señalar un uso adicional. Entonces aquí tenemos, separa, intercalaciones. Aquí podemos ver entonces que la intercalación, que la expresión incidental
¿no? La información complementaria, en su juventud fue un brillante cirujano, aparece separada precisamente, separada mediante los paréntesis. Y tenemos un caso adicional, ¿no? Que señala, ¿no? Opciones. Por ejemplo, en el documento se indicará o indicarán el o los días, el día o los días Otro de los signos que también cabe mencionar es el de los signos de interrogación. Como muy bien sabemos, los signos de interrogación son empleados en las oraciones interrogativas directas, ya sean totales o parciales. Totales si tienen como respuesta una afirmación o una negación, y parciales si responden de acuerdo al pronombre interrogativo incorporado. Pero además de esos usos básicos, ¿no?, hay que tener en cuenta algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que aparezcan algunas expresiones, ¿no?, donde se incluya un vocativo o una subordinada. Si la oración es compraste los libros o ¿dónde estuviste? Si colocáramos el vocativo al inicio y la interrogación posteriormente, la oración aparecerá de la siguiente manera: Susana, has decidido qué vas a hacer. Pero si el vocativo fuera incluido dentro de la oración, entonces la oración tendrá signo de interrogación inicial y final y el vocativo queda dentro. O si se trata de una subordinada que aparece al inicio de la oración, si no responde y luego viene la interrogación, si no responde, ¿qué le vamos a decir? A diferencia, si la subordinada aparece al final,
¿qué le vamos a decir si no responde? Donde la interrogación abre y cierra. O también otras secuencias como estas. ¿Dónde estás? Y a continuación, otra oración. ¿A qué hora piensas volver? Y otra donde aparezcan comas. En el caso de la penúltima oración, ¿dónde estás? Y luego, ¿a qué hora piensas volver? Hay dos oraciones y los signos de interrogación están marcando, están cerrando la oración, por lo tanto no hay necesidad de usar punto. Y en el segundo caso, donde dice, ¿cómo te llamas? Coma, estamos separando mediante comas y por lo tanto no es necesario usar mayúscula, ¿no? Basta la letra minúscula como se muestra en el ejemplo. Eso que aparece aquí en la pizarra mostrado para los signos de interrogación también se cumple con las oraciones de exclamación. Los signos de exclamación. Eso es una injusticia. Qué hermoso paisaje. O Luis, cuánto me alegro de que hayas venido. O si se invierte, cuánto me alegro de que hayas venido, Luis. En el primer caso el vocativo está fuera de la oración exclamativa y en el segundo caso el vocativo aparece dentro. Igualmente, en oraciones como
Quedan 5 minutos donde se cierra la oración y luego se abre otra. Y finalmente una tercera. Y en cambio otra donde haya comas. ¿Cómo ha nevado? ¿Cómo ha nevado esta noche? Cierra la primera parte y hay una coma. Vemos que al final se coloca signo de admiración, pero no punto, porque ya el signo de admiración es suficiente para indicar que se está cerrando el enunciado. El otro signo que puedo agregar aquí es el de las comillas. Las comillas. En las citas textuales. O también han leído, han escuchado que el punto, bueno, se usa en los textos, ¿no? De acuerdo a lo que se quiere expresar. De allí es que se ha establecido que el punto puede ser de 3 tipos: punto y seguido, punto y aparte, punto final. Si consideramos un texto con varios párrafos, nos daremos cuenta que precisamente en él hay oraciones. Y si nosotros cerramos un párrafo, entonces diremos que aquí marca el fin del párrafo. Y en el caso del punto y seguido, separa oraciones dentro del párrafo. Y como el nombre lo indica, para el punto final, ¿no? Marca el fin del texto. Podemos entonces desarrollar un párrafo, ¿no? Expresando alguna idea, ¿no?
y separar las oraciones mediante puntos. Y cuando cambiamos a otro párrafo, ya enfocamos el tema desde otra perspectiva y toda vez que tengamos la separación entre párrafo y párrafo, colocaremos punto y aparte. En el caso de la coma, la coma tiene correspondencia con una pausa que hacemos, ¿no?, al hablar, y por supuesto que la utilizamos en la escritura para marcar esas pausas, esas separaciones. Uno de los usos es que separa el vocativo. El vocativo, que es una frase nominal que designa a quién va dirigido el mensaje. Este vocativo podría estar al inicio, en posición intermedia o en posición final. Si digo Daniel lee este libro, entonces el vocativo está al inicio, pero podría muy bien decir lee este libro, Daniel. O también en posición intermedia, Daniel. Signos de puntuación deben ser empleados de manera reflexiva. Es decir, se usan los signos de puntuación por razones determinadas, ¿no? No me estoy refiriendo a cuestiones estilísticas, ¿no?, a redacciones sofisticadas, ¿no?, muy especializadas, no. Me refiero a los usos básicos de los signos de puntuación. Ese es un aspecto. El otro aspecto importante es que no se trata de un capítulo más, de un capítulo aislado del resto del curso, sino al contrario, porque precisamente su desarrollo al final de la asignatura nos permite comprender que luego de haber revisado los diferentes componentes o niveles de la gramática, ¿no?, es posible tener una comprensión más adecuada del uso de los signos de puntuación. Además, si hablamos de signos de puntuación, estamos hablando de que los empleamos en las unidades sintácticas, frases, oraciones. Si hemos entendido bien lo que es la sintaxis, si hemos comprendido en qué consisten las oraciones, tanto en sus aspectos sintácticos como semánticos, nos será pues más fácil entender por qué se colocan los signos de puntuación. De este modo, entonces, pasaré a considerar los signos de puntuación más usuales. En el caso del punto, seguramente bien, esta semana estamos llegando a la finalización del curso, ¿no?, de acuerdo a lo establecido en el sílabo de la asignatura. Tenemos el capítulo 18, los signos de puntuación, lo que corresponde exactamente a la semana 18ª. Por esta razón, entonces, ¿no?, el Centro Preuniversitario, ¿no?, cumple con desarrollar el último capítulo, ¿no?, que es muy importante. Algunos le atribuyen poca importancia debido a que no han reflexionado acerca del rol que cumplen los signos de puntuación. Los signos de puntuación son muy importantes en los textos
porque gracias a ellos los autores nos transmiten sus mensajes y los lectores podemos realizar la interpretación adecuadamente. No se trata entonces de que los autores colocan los signos de puntuación sin sentido o que los individuos cuando escriben colocan signos de puntuación simplemente para mostrar que están empleando dichos signos. Lo adecuado es entender entonces que lee este libro diciendo lee, coma, Daniel, coma, este libro, ¿no? Son tres posibilidades entonces. Pero otras veces podemos referirnos a una frase apositiva o aposición, tal como se ha revisado anteriormente, en una frase nominal compleja. Uno de los modificadores indirectos es la aposición. Si la oración fuera Julio el portero vive en Chosica, vemos que la frase nominal Julio el portero es compleja con su núcleo Julio y la aposición o frase apositiva del portero, la cual debe ser separada entre comas. Otras veces podemos tener elementos que han sido desplazados por hipérbaton. Cada lengua tiene un